A finales del siglo XIX, la corona española se tuvo que enfrentar a una realidad inevitable, la modernidad. La decadencia de España dio a luz a la ideología del regeneracionismo, que se centró en cuestionar el estado en que se encontraba su nación, y con el objetivo de hallar una pronta recuperación, se enfocaron en la cultura, pues creían que esta era el único método con el que podían progresar. En 1898 destacó un conjunto de escritores intelectuales conocidos como la Generación del 98, los cuales hicieron uso del discurso literario para generar nuevas propuestas de institucionalidad enfocadas en la modernidad mediante críticas agudas a la sociedad española y todo el concepto de civilización. Entre estos escritores se encuentra Miguel de Unamuno. Unamuno fue uno de aquellos literatos que pusieron en duda muchas de las concepciones del positivismo y sus verdades absolutas, y que rompieron con el estilo de escritura de los naturalistas y realistas, estableciendo el nuevo modernismo. Una de las obras más representativas, si no es que la más representativa de Unamuno, es Niebla, una novela de metaficción que se puede emplear perfectamente para entender el reflejo de la transformación por la que la sociedad estaba pasando a través de la modernidad y la visión subjetiva de los personajes. Abarcando diversos temas, Niebla nos lleva a ver la realidad de una forma muy distinta a la que los realistas, naturalistas y positivistas percibían. Lo primero que se puede notar desde los inicios de la narración es que esta cuenta ya con un estilo diferente. Carece de descripciones detalladas, los entornos que envuelven a los personajes pasan a ser de una importancia secundaria y el narrador se enfoca más en la interioridad del individuo. Sus pensamientos, dudas, emociones son la verdadera sustancia de la historia. Ya esto determina un cambio en la forma de escribir de la época y de las obras literarias que se acostumbraban vender en ese entonces. El autor, al enfocarse en los pensamientos de Augusto Pérez, el protagonista, inevitablemente aborda problemas filosóficos, pero más ligados al individuo, adoptando así un tono un poco más existencialista. ¿Sueño o vivo?, se preguntó embozándose en la manta. ¿Soy águila o soy hombre? ¿Qué diría el papel ese? ¿Qué novedades me traía el nuevo día consigo? ¿Se habrá tragado esta noche un terremoto a Corcubión? ¿Y por qué no a Leipzig? Oh, la asociación lírica de ideas, el desorden poético. El mundo es un caleidoscopio, la lógica la pone el hombre, el supremo arte es el del azar. Duramos, pues, un rato más. Se tocan temas como la insatisfacción del hombre occidental ante la inevitabilidad de la muerte, su incongruencia existencial y la indecisión humana en su día a día. Al emplearse personajes más planos, es decir, sin tantas facetas diferentes como en las novelas anteriores donde exploran distintas emociones, el autor regala una reflexión mucho más dinámica del argumento central, dando como resultado una exploración más autorreferencial. Véase por ejemplo en el capítulo 6 la introducción de Don Fermín, un viejo anarquista de personalidad contradictoria que constantemente repite su estribillo: yo tengo ideas particulares sobre casi todas las cosas, contraponiéndose así a las ideas positivistas, pero que al mismo tiempo sus discursos siguientes suelen chocar con su propia ideología político-espiritual. La consecuencia no solo es una respuesta subjetiva hacia el positivismo, también expone la inconsistencia y las contradicciones del pensamiento humano. Pero hombre, le arguyó su mujer, ¿cómo se compadece eso de Dios con el anarquismo? Ya te lo he dicho 1000 veces, si no debe mandar nadie, ¿qué es eso de Dios? Mi anarquismo, mujer, me lo has oído otras 1000 veces. Es místico, es un anarquismo místico. Dios no manda como mandan los hombres, Dios es también anarquista. Dios no manda, sino. Dicha contradicción lleva también al personaje de Augusto a un estado de desesperación, mismo estado que lo conduce a conocer a su creador Miguel de Unamuno con tal de encontrar respuesta a su malestar. Escena que marcará la esencia de esta novela, reflejando el nuevo pensamiento que comenzaba a nacer en la época mencionada. Al enfrentarse personaje y autor y revelarse el origen de Augusto como personalidad ficticia, se entabla un problema existencial donde el temor de mortalidad de éste se transmite al escritor. Mientras que Unamuno explica que Augusto es su creación y que depende de él para poder existir, Augusto responde que vivirá siempre que alguien lea su historia, mientras que su autor dejará de ser en el momento en que éste perezca. Mire usted, mi querido don Miguel, no vaya a ser que sea usted el ente de ficción, el que no existe en realidad, ni vivo ni muerto.
No voy a hacer que no pase usted de un pretexto para que mi historia y otras historias como la mía corran por el mundo. Y luego, cuando usted se muera del todo, llevemos su alma a nosotros. De esta forma, Unamuno se incluye en su propio relato, volviéndose así otro ente de ficción, parte de la misma niebla en que sus personajes viven. Una niebla que más que ficticia, es más real de lo que nosotros podemos distinguir, aunque vivamos en ella. Otro aspecto que se debe destacar en esta escena es la ruptura en la relación con los estilos que hasta ese entonces se habían popularizado. Unamuno ofrece una forma de narración distinta que él mismo denomina Nivola, introducida por su alter ego en la novela Víctor durante el capítulo 17. Pues así con mi novela no va a ser novela, sino, ¿cómo dije? Navilo, Nebulo... No, Nivola, eso es, Nivola. Así nadie tiene derecho a decir que deroga las leyes de su género. Invento el género, e inventar un género no es más que darle un nombre nuevo y le doy las leyes que me place. Y mucho diálogo. De esta forma, el autor nos da pistas del tono que seguirá la narración y de los elementos que ya ha modificado en el transcurso de lo que ya hemos leído. En efecto, hace uso de muchos diálogos y no de tantas descripciones. Incluso cuando Augusto se encuentra solo, se introduce a la historia el pequeño perro Orfeo para que el individuo pueda continuar su diálogo en forma de monólogo. Y como se ha visto, la narración se centra en la reflexión de este y por lo tanto de su autor y de nosotros como lectores. Posteriormente, al final de la novela, o Nivola, la participación de Unamuno deja de ser mediante un alter ego. En vez forma parte de la historia de manera clara y evidente, estableciendo así la confusa niebla en la que se fusiona la realidad y la ficción, lo que ahora llamamos metaficción. Esta es una narración que desafía los convencionalismos, las reglas establecidas hasta entonces en la literatura, las ideas adoptadas, la época, la sociedad y al mismo humano. Obliga al lector a reflexionar sobre su propia existencia y la realidad. Unamuno nos ofrece un mundo donde la ficción no solo es un método para narrar una historia, es un universo por sí mismo, donde los personajes existen, tienen vida y conciencia, y por lo tanto, sus propios pensamientos y decisiones. Un universo que, aunque se encuentre frente a nosotros, no es fácil de observar y o entender.